Bueno, gente, vamos a continuar. Bien, decíamos entonces respecto de los polímeros. A ver si. Bien. Decíamos entonces los polímeros que los clasificábamos según las características mecánicas y térmicas, ¿no es cierto?, de utilización. Entonces, según estas, las características del polímero pueden ser plásticos y elastómeros. Los plásticos pueden ser termoplásticos y termoestables. Y los elastómeros son los cauchos. Los cauchos. Que a su vez pueden ser cauchos naturales o artificiales. Los mismos, lógicamente, están formados por cadenas orgánicas, siempre hacemos referencia, las cuales, ¿no es cierto?, se pliegan, se doblan, se tuercen, ¿no es cierto?, con determinadas características, así lo podemos observar. Gráficamente las podemos interpretar así como una especie de manojo, ¿no es cierto?, así de hilos, cadenas, que alternadamente tienen algunos enlaces transversales, alternadamente. De tal modo que si nosotros le aplicamos una fuerza, los estiramos, ¿no es cierto?, estas cadenas, lógicamente, se extienden, y una vez que anulamos, ¿no es cierto?, esta tensión aplicada, ¿no es cierto?, vuelven a su forma específica, ¿no es cierto? Es decir, que tienen un comportamiento, como habíamos mencionado ya, ¿no es cierto?, para esta propiedad material, elástico, ¿no? Son los elásticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, sin ir más lejos, los cauchos, como las gomas en general, que nosotros conocemos de aplicación práctica, ¿no es cierto?, como tienen un proceso, ¿no es cierto?, que parten de una laca, que ante un tratamiento químico, termoquímico, ¿no es cierto?, se va a vulcanizar, que es la palabra precisa, ¿no es cierto?, y podemos utilizarla, digamos, en la cubierta de los automóviles, ese tipo de comportamiento material tiene, ¿no es cierto? Dentro de los artificiales podemos considerar, por ejemplo, las banditas elásticas, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos con mucha, por la gran propiedad de uso, ¿no es cierto?, que tienen, tendrían a ser el concepto, ¿no es cierto?, de los cauchos. Bien, entonces, en general, las características de estos materiales, ya sea en las condiciones generales, ¿no es cierto?, están formados por moléculas orgánicas, ¿no es cierto? Las moléculas orgánicas, como la palabra lo indica, ¿no es cierto?, son los elementos químicos, ¿no es cierto?, que poseen, digamos, los sistemas, en principio, digamos, vivos de la naturaleza, es decir, los vegetales y los animales, cuyo principal elemento, entonces, orgánico es el carbono. Por lo tanto, una molécula orgánica podemos representarla por carbonos que se enlazan en forma covalente, como lo habíamos visto, ¿no es cierto?, cuando hablamos de dicho enlace, ¿no es cierto? Una molécula orgánica, justamente de un polímero, tiene una forma tal como esta, ¿no es cierto?, que nosotros hemos visto en el gas que utilizábamos en las propiedades químicas. En realidad, este es un gas compuesto por carbono, hidrógeno 4, ¿verdad?
Y lógicamente, es lo que nosotros hemos llamado un hidrocarburo. Este hidrocarburo tiene esta forma específica y es el etileno. Etileno. Naturalmente, si yo estoy hablando acá de polímeros, estoy hablando de una palabra compuesta. Por poli, ¿no es cierto? Por un lado, que tiene un significado de cantidad, ¿no es cierto? Y meros, ¿no es cierto? Que es la definición de la unidad o parte, ¿no es cierto? Como aquí yo estoy hablando de una molécula del etileno, esta como cantidad sería 1, ¿verdad? Entonces, 1 a su vez es sinónimo de mono, y el etileno, es decir, sería un monómero, meros, ¿cierto? Parte o unidad, monómero, que define justamente esta molécula. Esta molécula de etileno es un monómero de un compuesto, que va a definir muchas unidades, ¿no es cierto?, de este hidrocarburo. Entonces, una cadena formada por monómero de esta naturaleza sería una cadena que a través de un proceso va a generar entonces una porción, esta es una porción de la gran cadena que puede generar, ¿no es cierto?, estas moléculas, ¿no es cierto? Y aquí estaremos hablando de esta porción que definen las moléculas que tenemos acá en esta formación de estructura. Entonces ustedes me dirán, ¿cómo se llama este polímero? ¿Cómo se llama ese polímero? A ver. Hola, hola. Hexa, algo. Esta es una porción. Es una porción, o sea, acá hay continuidad, ¿no es cierto?, hacia ambos lados. Pero si acá esta unidad se denomina monómero, ¿cómo se llama esto? Polímero. Polímero. ¿Y cómo se llama el polímero que forma este elemento? Etileno. ¿Eh? Etileno. ¿Qué le falta? Polietileno. Polietileno. Perfecto, ¿no? Es así, ¿no es cierto? O sea, se deduce todo acá, ¿no es cierto? O sea, esta es una porción de una cadena de polímeros formada por moléculas de etileno. Cada una de esas moléculas es un monómero. O sea que mero se denomina parte o unidades que forman la cadena. Entonces, este polímero, que se llama polietileno, es el que nosotros conocemos, ¿cierto?, como PET. Lógicamente, el proceso que va a determinar la formación de una cadena, en este caso de esta cadena de polietileno, está formada por lo que se denomina polimerización. Polimerización. Es decir, la unión de elementos orgánicos que va... Polimerización. La unión de elementos orgánicos que va a definir las distintas cadenas. Entonces, a su vez, la polimerización puede definirse por dos procesos en particular. El proceso por adición y el proceso por condensación. ¿Sí? Condensación. Lógicamente, este es un proceso que define
las moléculas que van a determinar, ¿no es cierto?, esta formación de cadenas. La adición simplemente, como nosotros conocemos, es la suma, ¿sí? Es decir, la sumatoria de monómeros, lo vamos a poner abreviado, más la presión y la temperatura necesarias para generar, ¿no es cierto?, la unión, los enlaces, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Las condiciones necesarias, ¿no es cierto? Y algunos elementos, lógicamente, aditivos, ¿no es cierto?, que van a generar las reacciones químicas que van a desencadenar las distintas moléculas, ¿no es cierto?, como acá en el caso del etileno. Acá estamos viendo que los carbonos e hidrógenos están siendo unidos por enlaces covalentes, ¿no es cierto? Cada uno de estos carbonos, ustedes observan, acá tenemos que el carbono tiene 4 elementos en la capa de electrones exterior, ¿no es cierto? Es decir, que tiene 4 enlaces, como ustedes lo ven acá, ¿no es cierto? Acá también, lógicamente, todos los carbonos tienen enlace arriba y abajo del hidrógeno y un enlace entre cada uno de ellos, ¿no es cierto? O sea que la suma de estos elementos es que rompe, ¿no es cierto?, la unión de enlace covalente, se satura y genera la reacción química de este modo, ¿no? Entonces, esto, la polimerización, que es la suma de n moléculas de un monómero en presión y temperatura, ¿no es cierto?, nos genera el polímero, ¿sí? Ustedes pónganle ahí el polímero. O condensación. En este caso, como aquí habíamos definido que las moléculas de etileno generan este PET, ¿no es cierto? Esta formación, ¿no es cierto?, nos determina la adición. O sea que estos monómeros son iguales entre sí. Son iguales entre sí. Ese es el concepto de igualdad que tiene por adición. En cambio, la polimerización por condensación es la suma, ¿no es cierto?, de elementos similares, no iguales. O sea que va a ser la sumatoria de 1 a n de monómeros, ¿no? Acá no le vamos a poner iguales, sino le vamos a poner distintos. Distintos. Lógicamente la distinción es justamente la diferencia, pero tiene que tener similitud para que se produzca la reacción, ¿cierto? Y en las mismas condiciones o necesarias, ¿no es cierto?, por condensación, para presión y temperatura, ¿cierto? Y esto nos va a dar un equivalente y temperatura. Esto nos va a dar un equivalente, los tres racistas, ¿no es cierto?, significa equivalente a un polímero más un residual. ¿Se entiende? Por favor, ustedes, cualquier pregunta me lo hacen, ¿sí? O sea, la polimerización puede ser por adición o condensación. Es adición cuando la sumatoria de los monómeros iguales bajo la condición de temperatura y presión. O sea que el P, es una polimerización por adición. Cuando nosotros hacemos una polimerización de condensación, las características de los monómeros que se van a incorporar a la reacción es un monómero de distinta naturaleza, o sea que son dos tipos de monómeros. En las condiciones del proceso de presión y temperatura, y van a generar un polímero y un residual, o sea, una cadena más unas moléculas que
quedan como residuos dentro del proceso, ¿no? O sea, el residuo puede ser una molécula de agua, una molécula de alcohol o un ácido, ¿no es cierto?, que se desecha o se puede destinar a otra cosa, ¿no es cierto? Es el caso, ¿no es cierto?, entonces, de el polímero por condensación, por ejemplo, el nylon 6,6, ¿no es cierto? El nylon 6,6, ¿no es cierto?, tiene una formación entre dos monómeros que tienen una estructura similar a esta y se combina con otra de estructura similar, pero tienen elementos, ¿no es cierto?, que no van a intervenir en el producto final totalmente, sino que van a segregar una parte, ¿no? O sea, se va a separar, ¿no es cierto?, en la clase. Entonces, un polímero por condensación es el nylon 6,6. Nylon 6,6. Bien, entonces, esta característica que ustedes están observando acá, yo les voy a borrar para que podamos continuar haciendo la representación. Bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿se entendieron, verdad? Muy Sí, importante el profesor. concepto de cómo, ¿no es cierto?, se van a determinar las sustancias, ¿no es cierto?, que definen las cadenas de un polímero. Que definen las cadenas de un polímero. Bien, entonces como el PET es un polímero, decíamos por adición, un polímero de condensación, ¿cierto?, puede ser, por ejemplo, eh, esta sería una molécula de compuesto hexadimetildiamina, ¿sí?, que vamos a sumarlo vamos a sumarlo a un lo vamos a sumar a una molécula de ácido adípico, ¿sí? Y aquí vamos a tener entonces el nylon denominado 6,6 más una molécula de agua. O sea que el polímero es todo esto menos estos dos componentes, colas,
cola y cabeza, también le podemos llamar cola y cabeza de cada una de las moléculas que forma el 66. O sea que todo esto, ¿no es cierto?, es una molécula de nylon. ¿Se dan cuenta, verdad? Es muy sencilla la cosa, solo interesa conocer, digamos, cuál es, ¿no es cierto?, el tipo de reacción, ¿no es cierto?, que van a generar estos enlaces. Bien, esta forma que yo he estado utilizando, ¿no es cierto?, para representar gráficamente las cadenas, o sea, a partir de las moléculas, ¿no es cierto?, con cada uno de los átomos, de los elementos que las componen y sus enlaces, como trazos sencillos, así como ustedes lo pueden ver, digamos, sería una de esas formas de representar. También lo podemos representar dando la formación, ¿no es cierto?, de los distintos elementos, como serían, por ejemplo, los átomos, que gráficamente lo podemos observar de este tipo, donde estamos representando los átomos de carbono, ¿sí? Los átomos de carbono, como ustedes ven, que es el átomo principal de las cadenas, ¿sí? Y a su vez podemos realizar, ¿no es cierto?, la unión de los distintos elementos aleatorios, ¿no es cierto?, como puede ser el hidrógeno, en este caso, por átomos transversales, ¿no es cierto?, con los enlaces representados de este modo, ¿no es cierto? Y aquí estaríamos observando, ¿no es cierto?, cómo estos átomos, ¿no es cierto?, están generando un giro o torciendo directamente una cadena, porque justamente, a diferencia de esta, ¿no es cierto?, el enlace, ¿no es cierto?, tiene un ángulo respecto del eje, ¿no es cierto?, del elemento en cuestión, sería el núcleo de cada átomo, y este ángulo, ¿no es cierto?, es constante y equivale a 9,5 grados, ¿sí?, en todas las direcciones, ¿no es cierto?, que van a, específicamente, van a determinar, ¿no es cierto?, ese ángulo que va a provocar, ¿no es cierto?, la ubicación de equilibrio en el espacio, ¿no es cierto? Así como ustedes habrán observado en varias representaciones, porque, por ejemplo, la cadena de ADN que hoy en día, ¿no es cierto?, con la evolución que ha tenido la química, está representada en muchos sistemas, ¿cierto? El ADN se va torciendo, ¿sí?, en una forma armónica, justamente porque los enlaces laterales de los átomos genera este ángulo, ¿no? Entonces, esta es otra forma de representar las cadenas de un polímero, y también podemos representarla por los átomos, así como lo estamos observando acá, pero sin los enlaces. Es decir, que esos átomos, por ejemplo, van a tomar esta forma. Tengamos en cuenta de que no estoy haciéndola con la representación tan precisa, ¿no es cierto?, que lleva el ángulo, ¿no es cierto? Pero sí, acá estaremos hablando de cómo los átomos de carbono se representan apareados, ¿no es cierto?, es decir, digamos, unidos estrechamente, y a su vez, ¿no es cierto?, los distintos átomos del hidrógeno están apareados, como la palabra lo indica, ¿sí?, representados, ¿no es cierto?, del mismo modo, pero sí, estaríamos hablando de esto, ¿sí?, pero sin los enlaces, ¿no? Estas serían las tres características de representación gráfica, ¿no es cierto?, que van a tener los polímeros. Naturalmente, según las moléculas, como habíamos mencionado, que determinan cada una de estas condiciones, van a generar, ¿no es cierto?, las cualidades, ¿sí?, que va a tener en principio las distintas cadenas de polímeros.
lógicamente, con un mismo tipo de molécula, ¿no es cierto?, podemos tener una gran variedad, ¿no es cierto?, de, digamos, polímeros en cuestión. Por ejemplo, cuando habíamos hablado de carbono con el etileno, formando el etileno, por ejemplo, ¿sí? Tendríamos una formación tal como esta, una formación simple que nosotros habíamos denominado que podía ser el PET, ¿no es cierto?, en cuestión, que la habíamos representado de este modo, ¿sí? Este era el PET, ¿no? También podríamos usar, digamos, con la misma molécula de etileno y sustituir algunos de los átomos de hidrógeno por otro átomo, por ejemplo, puede ser el átomo de cloro, por ejemplo, átomos de cloro, sustituyendo, por ejemplo, alternativamente los átomos de hidrógeno, el enlace. Entonces, el cloro también atómico, y acá vamos a tener otro tipo de polímero. A ver si se animan a ver cuál es el átomo que vamos a formar cadenas ahora. A ver, ¿cuál sería? Que posee cloro. Sería un poli. Cloruro. A ver, ¿no ensayan un compuesto? Tiene cloro. Es un policloruro. No sé. ¿Eh? No, no sé. ¿De qué elemento eran las moléculas principales? La ¿Carbono? primera que... ¿Eh? ¿Al carbono? El carbono, el carbono es, digamos, el elemento matriz, digamos, ¿sí? Pero la molécula la forma el carbono y el hidrógeno. ¿Cuál era el primer elemento que yo había formado? El PET. ¿Cuál era? Etileno. El etileno. El etileno. ¿Cómo se llama esto entonces? Es un Cloruro. poli, tiene cloro. Cloruro de Policlorietileno. etileno. Claro, policloruro de etileno. ¿Y no, cómo lo conocemos nosotros? PCB, sí. PVC. El PVC. El policloruro de vinilo. Que se usan los caños. Claro, exacto. ¿Ven? Es el plazo del cloro, o sea, el hidrógeno por un cloro. El cloro lo simbolizamos con la C. ¿Cierto? Entonces, es un policloruro de vinilo, el PVC. O sea, ese es el concepto, ¿no es cierto? Ahora también podemos aprovechar este elemento para agregar acá una molécula. Esta molécula es la del gas propileno. O sea que acá vamos a tener un polipropileno. Es otra cadena, ¿no es cierto?, de un polímero también muy conocido. Un polipropileno. Normalmente el propileno es muy utilizado en la formación de diversos tejidos orgánicos, ¿no es cierto? Que también se aplica, ¿no es cierto?, para algunas intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, ¿no? O sea, va, ¿no? Bueno, entonces, de este modo, ¿no es cierto?, como ustedes ven, con esta versatilidad que tiene el etileno, se pueden, digamos, realizar distintas reacciones químicas, ¿no es cierto?, de aplicación por el concepto de la formación de cadenas, cadenas plásticas o en algunos casos orgánicas, ¿no es cierto? También podemos hacer otro compuesto, si nosotros aplicamos otro elemento, tal como
este elemento orgánico en cuestión. Este lo conocen. ¿Cuál es este elemento? ¿Cuál es este elemento? A ver. ¿Es una F? Sí. Sí están flojos con la periódica, ¿eh? Bueno, tiene que llegarse con más frecuencia a la periódica. El flúor. El flúor. Este también es un producto muy conocido. Normalmente se busca en la ferretería. Es el... Y se denomina PTFE. ¿Lo conocen? ¿Teflón? Exactamente, Mario, el teflón. Es el politetrafluoruro de etileno. Porque es reemplazado a los átomos del etileno por átomos de flúor, por eso es tetra. ¿Se acuerdan que el etileno entonces, es 2 carbonos, 4 hidrógenos. Estos 4 hidrógenos los reemplaza el flúor y forman las tetras, ¿no es cierto? O sea, 4. Reemplazan politetrafluoruro de etileno, o teflón. O sea, el plástico, en principio, tiene una ecuación sencilla, ¿no es cierto?, para el desarrollo. No obstante, es una química muy profunda, ¿no es cierto? Y justamente el descubrimiento de la naturaleza, ¿no es cierto?, de fabricar estos productos causó una gran explosión, ¿no es cierto?, en la industria química, y hoy en día todavía se están desarrollando sucesivos productos que con intensidad, ¿no es cierto?, van generando distintas características y propiedades, están desarrollando enormemente la industria, ¿no es cierto?, fundamentalmente plástica. Por lo tanto, estamos hablando de, digamos, un boom, en el concepto de las distintas naturalezas, ¿no es cierto?, de la era de los materiales, ¿no? Bueno, entonces, si tienen ustedes alguna pregunta, sí, vamos a ir superando, ¿no es cierto? Es decir, que acá hemos estado observando cuáles son los elementos que intervienen en la reacción para formar las cadenas, ¿no? Podemos pasar a otra formación. A ver si... Bueno, entonces, borro ahora nuevamente. Y ahora vamos a hablar de las estructuras de los polímeros o de las cadenas, ¿no?, que constituyen los polímeros. Y esas van a ser, digamos, las principales características, ¿no es cierto?, que vamos a definir. Siempre referido a estructuras de las cadenas que estamos mencionando. Los polímeros entonces pueden ser de formación estructural en cadenas lineales, es decir, la formación puede ser lineales, ramificadas, también podemos hacerlas entrecruzadas, y reticulares.
nosotros habíamos representado las cadenas lineales por cadenas sencillas, ¿no es cierto?, que van a definir, ¿no es cierto?, una especie de fibras, ¿no es cierto?, dentro de las características, ¿no es cierto?, son enlaces primarios, son monoméricas, ¿no es cierto?, y aplicación sencilla. Son cadenas simples en principio, ¿no es cierto? Las ramificadas justamente son cadenas que se van desarrollando a partir de distintos orígenes secundarios, primarios y secundarios. Es decir, que vamos a tener, ¿no es cierto?, diversas cadenas, ¿no es cierto?, que van generando, digamos, ramas secundarias, ¿no es cierto?, que de ese modo van a ir desarrollando, digamos, los aspectos, ¿no es cierto?, de su estructura. En el caso de la entrecruzada serían aquellas cadenas que habíamos nosotros observado como termoestables, es decir, que a las cadenas sencillas lineales, ¿no es cierto?, se le suman diversos enlaces transversales. La característica de estos enlaces, ¿cierto?, que son enlaces de baja tensión o baja resistencia mecánica, serían como enlaces de Van der Waals, ¿cierto?, así conocidos como enlaces de características débiles, ¿no? Cuando hablábamos de enlaces, habíamos hablado de enlaces fuertes y enlaces débiles, ¿no es cierto? Los enlaces fuertes primarios o los débiles secundarios. Entonces, estos enlaces transversales serían esas fuerzas de Van der Waals, ¿no es cierto?, que tenían baja resistencia, ¿no? Y después los enlaces reticulares, ¿no es cierto?, están formados por enlaces, ¿no es cierto?, entre los átomos, ¿no es cierto?, que van a formar las cadenas, donde van cerrando, ¿no es cierto?, en equilibrio, digamos, distintos espacios tridimensionales, de tal manera que cada átomo tiene enlaces libres, ¿no es cierto?, y que van generando especies de celdas reticulares y por lo tanto van creciendo a nivel espacial, como pueden ser los polímeros termoexpandibles, por ejemplo. Estos son un poquito más complicados de definir, ¿no es cierto?, estos enlaces, pero a su vez los enlaces van